生徒の前なんでね。カットつけさせてもらうよ。La fundación en Marvel capítulo 476 al 480. El camarón de cosecha no parecía tan grande como los miles de metros descritos en la pantalla. Tenía solo unos 1000 metros de largo, lo que ya lo convertía en un coloso entre otras criaturas kaiju y de disco. Pero comparado con la anguila de la calamidad, era como un niño frente a un adulto. La situación es crítica. Los super robots dioses estelares no pueden con tantos kaiju y criaturas de disco. Leo, ve a buscar refuerzos. Me llevaré a la anguila de la calamidad de aquí. 7 ordenó con severidad. ¿Sí? Leo respondió inmediatamente y se giró para volar hacia la ciudad. En este momento, los 5 super robots dioses estelares se enfrentaban a varios enemigos, logrando derrotar a un kaiju tras otro. Pero las criaturas de disco eran particularmente difíciles. Las tormentas que crearon, junto con sus poderosos tentáculos, no pudieron dañar directamente a los super robots dioses estelares, pero dificultaron que los robots contraatacaran de manera efectiva. Fuera de la zona de la tormenta, los aviones del equipo Mac abrieron fuego para ayudar. Aunque esta era enfrentó muchos cuellos de botella en la investigación de los super robots dioses estelares y la tecnología convencional, afortunadamente, tenían fácil acceso a los datos. Gracias a ello, los científicos mejoraron el rendimiento y la potencia de fuego de los aviones. Eso les dio a los robots un poco de apoyo muy necesario. Luego, con la llegada de Leo, la batalla dio un giro. Leo, desde el cielo, lanzó una patada voladora a Leo, aplastando a una de las criaturas de disco y enviándola a volar. Aprovechando el impulso, giró en el aire y lanzó otra patada voladora de Leo, haciendo volar a otra criatura en forma de disco. Después de que 2 fueron derribados en rápida sucesión, el resto se dio cuenta y se dispersó, evitando ser eliminados uno por uno. Esto les dio a los super robots dioses estelares la oportunidad de contraatacar. E inmediatamente lanzaron varios ataques a distancia. Leo también lanzó ráfagas láser. Mientras tanto, 7 estaba concentrando su poder psíquico, tratando de contener a la anguila de la calamidad. La anguila de la calamidad era gigantesca, miles de veces más grande que 7. Intentar controlar un ser tan enorme con psicoquinesis requería no solo una inmensa energía, sino también una calma y precisión perfectas. Quédate quieto. 7 rugió. La gema en su frente disparó un láser. Golpeó la llama azul que se acumulaba en el aire sobre la cabeza de la anguila de la calamidad. La explosión provocó una explosión masiva que envolvió la cabeza de la anguila en fuego. Resultó herido por su propio ataque. Ese shock momentáneo hizo que la anguila calamidad se congelara en el lugar. 7 no desaprovechó la oportunidad. Aumentó su fuerza psíquica. Luego levantó la anguila de la calamidad en alto y voló hacia el mar distante. Ese fue el momento en que la amenaza apocalíptica en la Tierra finalmente fue disipada. Pero esto estaba lejos de terminar. Debido a las acciones de Calamity Ale, grandes partes de Japón fueron inundadas por agua de mar. Aunque la marea ya estaba retrocediendo, ya había cobrado innumerables vidas y dejado rastros de devastación. Nadie sabía cuán profundo sería el impacto. MMMGHH. 7 apretó los dientes mientras luchaba con la intensa tensión de controlar el inmenso cuerpo de la anguila, acelerando tanto como podía. Él solo quería llegar lo más lejos posible de la Tierra. Rugido. Durante el vuelo, la anguila calamidad rugió sin pausa. Sus estruendosos bramidos resonaron en el cielo y el mar, sacudiendo el mundo mismo. Pero por más que agitaba y retorcía su cuerpo, no podía liberarse del agarre psíquico de 7. Rur. De repente, la anguila emitió un chillido terriblemente agudo. Las ondas sonoras, como cuchillas afiladas como navajas, se dirigían hacia los oídos de 7. Uf.
El dolor le perforaba desde los oídos hasta el cerebro, haciéndole agarrarse la cabeza con agonía. El vínculo psíquico fue interrumpido. Suf, suf, suf. Liberada del agarre de 7, la anguila de la calamidad se desplomó como un meteorito en el océano. ¡Bum! Con un cuerpo tan masivo, el impacto fue apocalíptico. Fue como si un meteorito se estrellara contra la Tierra. Un maremoto surgió lo suficientemente alto como para alcanzar a las nubes. Cualquier forma de vida atrapada en él, incluso un kaiju, podría ser aplastada en el acto. 7 activó un escudo protector para resistir la ola mientras observaba el océano de cerca. La anguila de la calamidad se había hundido miles de metros en las profundidades. Sacudió su cuerpo colosal y miró hacia arriba, con los ojos llenos de odio. Seven estaba ahora firmemente en su lista de objetivos. Acababa de llegar a este mundo, ansioso por mostrar su poder, solo para ser detenido por un entrometido así. La anguila de la calamidad ardía de rabia y se preparó para tomar represalias. Suf, suf, suf. De repente, más de una docena de burbujas salieron disparadas desde otra dirección y se estrellaron contra su cabeza. Eran diminutos comparados con el cráneo de la anguila. Pero causaron un dolor abrasador. La anguila de la calamidad giró su cabeza. Una pequeña figura se acercaba como un misil. Golpeó directamente la cabeza de la anguila. ¿Quién más podría ser sino su enemigo mortal? El langostino de la cosecha. Con una carga a toda velocidad, una fuerza monstruosa y un poderoso golpe de garra, el Harvest Prawn asestó un fuerte golpe. Aunque era mucho más pequeño, fue suficiente para hacer que la anguila calamidad se tambaleara hacia atrás. Entonces sus ojos compuestos dispararon un poderoso haz de rayos gamma, golpeando la cabeza de la anguila con una explosión atronadora. La explosión derribó por completo al Calamity, estrellándolo contra el fondo marino. Rugó. La anguila se levantó furiosa, escupiendo llamas azules a su oponente. Pero el camarón de la cosecha se lanzó rápidamente a un lado con una velocidad increíble, esquivando las llamas. Sabía que no podría ganar en un choque directo debido a su tamaño, por lo que confió en la velocidad. Corrió alrededor de la anguila, golpeándola de manera impredecible. La anguila ni siquiera podía decir dónde estaba. Eso le dio al Harvest Prawn un golpe limpio directo en la cara. Ahora completamente enfurecida, después de ser interrumpida por 7 y emboscada por un enemigo mortal, la anguila desató su furia. Decenas de tentáculos enormes brotaron de su cuerpo y se agitaron salvajemente en todas direcciones. Si alguien hubiera estado observando desde arriba, habría visto docenas de remolinos formándose en la superficie del mar. Boom boom boom. Atrapado en este frenesí, el camarón de cosecha fue atacado repetidamente. Su cuerpo salió despedido como un proyectil y se estrelló contra el fondo del mar. Luchó para ponerse de pie nuevamente. El asalto de la anguila calamidad había causado graves daños. Su exoesqueleto ya estaba plagado de grietas, y ahora esas grietas se habían profundizado. Se habían desprendido fragmentos, exponiendo su suave tejido interior. Pero el camarón cosechador no tuvo tiempo para descansar. La anguila ya había disparado otra ola de llamas azules. Apretando los dientes para soportar el dolor, el camarón de la cosecha se hizo a un lado rápidamente. Escapar de la muerte por un pelo. El camarón de la cosecha soportó el dolor mientras se lanzaba a un lado a gran velocidad, esquivando por poco otra ráfaga de llamas de la anguila de la calamidad. Al mismo tiempo, agitó sus enormes garras, liberando una lluvia de burbujas explosivas que bombardearon a la anguila como misiles. Desafortunadamente, la anguila de la calamidad estaba preparada esta vez. Casualmente exhaló más llamas y derritió las burbujas instantáneamente. Luego, con un poderoso látigo de su enorme parte inferior del cuerpo, golpeó al camarón de cosecha y lo envió a volar. A medida que se desarrollaba la feroz batalla entre la anguila de la calamidad y el langostino de la cosecha, los espectadores de la transmisión en vivo podían ver todo con claridad. Clark. Ese camarón está claramente en desventaja.
Jian. Sí, no parece que realmente pueda vencer a esa anguila gigante como nos dijeron. Bruce Wayne. ¿Se han dado cuenta? El camarón de la cosecha parece más pequeño de lo que debería. Mientras tanto, la anguila de la calamidad parece aún más enorme. Piccolo. Yo también lo noté. ¿Por qué? Tony Stark. Y el camarón está claramente herido, mientras que la anguila parece haber estado en plena forma todo el tiempo. Tony Stark. ¿Será porque la anguila sigue alimentándose de otras criaturas para recuperar su poder, mientras que el camarón cosechador no consume personas ni otros animales? Quizás esté desnutrida. Sanji. Ni hablar. El langostino cosechador no come nada. ¿Cómo sobrevive? Bruce Wayne. Ahora que lo mencionas, no creo que se le haya mostrado comiendo nada desde que fue descubierto. Goku. ¿En serio? ¿Solo porque es amable? Sengoku. Hay otro punto importante. Tras cada batalla que gana el langostino cosechador, las plantas y animales en un radio de 800 kilómetros florecen. Sengoku. Tal vez esa sea parte de la razón por la que su cuerpo se está encogiendo. Rogers. Eso es realmente muy posible. Natasha. Entonces esto es lo que quieren decir los chinos cuando afirman: solo los buenos mueren jóvenes, pero los desastres duran 1000 años. Naruto. De cualquier manera, realmente espero que el Harvest Brown gane. Nobita. Sí, lo mismo digo. Diana. No te preocupes, ese universo no tiene también Ultraman. En ese momento, 7 seguía observando la batalla en el mar. Podía ver claramente que el langostino cosecha estaba en seria desventaja. Aparte de su ataque sorpresa inicial, todos los ataques que lanzó fueron rechazados con derrota. Parece que tendré que ayudar. ¡Hey! Sin dudarlo, 7 se sumergió en el mar y descendió rápidamente hacia el fondo del océano. Tan pronto como vio a la anguila de la calamidad agitando sus tentáculos y agitando las aguas hasta convertirlas en caos, disparó un rayo enfocado que atravesó 2 de los tentáculos de la anguila. Rugido. La anguila rugió de dolor y miró hacia arriba. Justo a tiempo para ver a Dan Moroboshi disparar otro rayo de energía masivo que golpeó su cuerpo directamente. ¡Bum! Esta vez, Seven había vertido una enorme cantidad de poder en el ataque. La explosión hizo que la anguila de la calamidad gritara y la sangre brotara de la herida. En una furiosa represalia, la anguila rugió y disparó una aterradora onda sónica, como la ira de un dragón, directamente hacia 7. 7 inmediatamente levantó un escudo para defenderse de la explosión sónica. Pero en el siguiente segundo, la anguila de la calamidad lo golpeó con su enorme cuerpo, estrellando a 7 y su escudo contra el fondo del océano. El impacto dejó un cráter profundo y Seven quedó enterrado bajo los escombros. ¡Hey! 7 salió del otro lado, disparó su rayo de Metallum desde su frente y golpeó a la anguila de lleno una vez más. La anguila de la calamidad aulló de dolor y comenzó a agitar sus tentáculos frenéticamente. Con tantos tentáculos llegando a la vez, 7 tuvieron que volar en todas direcciones, esquivando por poco a uno tras otro. Suf. Mientras la anguila estaba distraída por 7, una lluvia de burbujas se estrelló contra la parte herida de su cabeza. Se quedó congelado de dolor. ¿Quién más podría ser sino el camarón de la cosecha? 7 aprovechó la oportunidad para lanzar su hacha de hielo directamente a la anguila de la calamidad. Luego disparó otro rayo de Metallum, pero esta vez apuntó al hacha. En el momento en que el rayo lo impactó, el piolet se dividió en docenas de hojas giratorias que zumbaban como motosierras. Cortaron todos los tentáculos de la anguila calamidad. Bajo el control telequinético de Seven, las cuchillas voladoras giraron y cortaron el cuerpo de la anguila sin parar, abriendo herida tras herida el enorme cuerpo del monstruo. La anguila de la calamidad gritó de furia y dolor. Abrió la boca y liberó un torrente de llamas azules, envolviéndose en un infierno ardiente. Las llamas abrasadoras destruyeron la mayoría de las cuchillas de hielo. Solo uno logró regresar para flotar sobre la cabeza de 7. Rugido.
Entonces la anguila de la calamidad avanzó como un tren desbocado, con una presencia abrumadora. Su velocidad no era nada despreciable, a pesar de su tamaño. En un instante, estaba cara a cara con 7. Aunque intentó esquivarlo, se estrelló contra él. El impacto colosal sacudió cada centímetro del cuerpo de Seven. Sintió como si estuviera a punto de desmoronarse. Se aferró a la cabeza de la anguila, sin poder liberarse y siendo arrastrado a gran velocidad. La anguila de la calamidad presionó deliberadamente su cabeza contra el suelo, triturando a 7 entre ella y el fondo del océano. En ese momento, el langostino cosechador se lanzó desde arriba como una estrella fugaz. Auge. Le aplastó la anguila justo en el cráneo. La fuerza del impacto rompió el impulso de la anguila de la calamidad, dándole a 7 el tiempo suficiente para escapar. ¡Hey! 7 no le dio a la anguila la oportunidad de recuperarse. Inmediatamente reunió una enorme cantidad de energía y disparó otro grupo de rayos directamente a la cabeza herida de la anguila. ¡Boom! Este ataque desencadenó una cadena de violentas explosiones. La herida de la anguila de la calamidad se abrió de par en par. El intenso dolor hizo que la anguila levantara su cuerpo y gritara al cielo. Las ondas de choque provocaron que las aguas circundantes se agitaran violentamente. Intentó lanzar otro ataque sónico para evitar que Seven volviera a disparar. Pero el camarón de la cosecha, que esperaba cerca, desató un rayo gamma que impactó a la anguila en sus fauces abiertas, interrumpiendo la explosión sónica por completo. Ya. Decidido a terminar la pelea, Seven reunió incluso más energía que antes y disparó su grupo de rayos más grueso hasta el momento, pasándolo por las heridas abiertas de la anguila. Mientras tanto, el Harvest Prawn lo apoyó disparando otro rayo gamma a los mismos puntos. Rugido. El ataque combinado provocó que las heridas empeoraran drásticamente. La anguila de la calamidad se retorcía de dolor, su enorme cuerpo se convulsionaba violentamente y sus gritos resonaban más fuerte que nunca. Parecía que el final estaba cerca. La anguila de la calamidad aulló de dolor y rabia. Se retorció y estrelló su enorme cuerpo contra el lecho marino, provocando intensos terremotos submarinos y creando monstruosos remolinos que agitaron el océano hasta el caos. El suelo debajo del camarón cosecha se agrietó y se derrumbó, obligando a su cuerpo a hundirse ligeramente y pausar su asalto. Seven fue arrastrado lateralmente por la violenta corriente y no pudo mantener su Beam Cluster. Rugido. Liberada del bombardeo de energía, la anguila de la calamidad cargó contra 7 frenéticamente. Cuando cerró la distancia, abrió sus fauces colosales y desató un torrente masivo de llamas azules, envolviendo a Seven por completo. El calor abrasador le hacía doler todo el cuerpo a 7. Rápidamente levantó una barrera para protegerse. Entonces, la anguila de la calamidad cerró sus mandíbulas a su alrededor. Su intención era clara. Usando su fuerza de mordida de más de 100.000 toneladas y sus colmillos afilados como navajas, pretendía aplastar a 7 hasta la muerte. 7 reforzó su barrera para resistir la mordedura. Y, de hecho, el poder de la anguila de la calamidad era horroroso. El escudo inmediatamente comenzó a agrietarse. Parecía que estaba a punto de romperse. Al ver esto, 7 respiró profundamente y de repente irradió una luz cegadora desde su cuerpo. Entonces, comenzó a aumentar rápidamente de tamaño, abriendo las mandíbulas de la anguila de la calamidad. En el pasado, crecer hasta tal tamaño habría consumido una enorme cantidad de energía. Pero ahora, 7 poseía energía ilimitada, lo que le permitía crecer a voluntad. Continuó expandiéndose hasta que tuvo el mismo tamaño que la anguila de la calamidad, y finalmente se detuvo. Rugido. La anguila de la calamidad se quedó mirando en estado de shock. Nunca imaginó que se habría metido con un enemigo tan aterrador, uno capaz de igualar su propia escala. ¿Sí? 7 invocó su hacha de hielo ahora agrandada y la blandió con fuerza, cortando profundamente el cuerpo de la anguila, tallando varias heridas enormes y horribles de las que brotaba sangre. Rugó.
La anguila de la calamidad gritó con un dolor insoportable. Pero no se echó atrás. Se abalanzó y mordió el brazo de 7. La agonizante mordedura obligó a 7 a detener sus movimientos. Pero justo en ese momento, el camarón de la cosecha disparó un rayo gamma a la herida de la anguila de la calamidad, haciéndola aullar y soltar su mordisco. 7 se giró y blandió su hacha con toda su fuerza. Cortar. Cortó la mandíbula inferior de la anguila. Ahora solo tenía media boca, lo que le daba un aspecto aún más grotesco y monstruoso. Entonces, 7 saltó hacia atrás, levantó los brazos en forma de L y disparó un haz de rayos directamente a la cabeza de la anguila. La anguila de la calamidad vio venir el rayo e instintivamente se lanzó hacia un lado. ¡Bum! El rayo impactó en su posición anterior, provocando una enorme explosión. El fondo del océano se abrió y se formaron innumerables grietas profundas. Hervía tanta agua que se creó un vacío momentáneo, que pronto fue rellenado por agua que subía por todos lados. Las ondas de choque desencadenaron innumerables vórtices. Vista desde arriba, la superficie parecería como si al mar le hubieran crecido 100 ojos giratorios. Cuando la explosión se desvaneció, 7 buscó inmediatamente la anguila de la calamidad. Pero había desaparecido. ¿A dónde se fue? 7 escaneó el área en todas direcciones, pero la anguila de la calamidad no estaba por ningún lado. Voló hacia donde había estado por última vez y notó una fisura profunda, con marcas de arrastre. Algo se había deslizado por ella. Y era larga. Una inspección más cercana reveló sangre y trozos de carne. En realidad escapó, incluso en esas condiciones. 7 estaba realmente atónito. No esperaba que la anguila de la calamidad sobreviviera, y mucho menos que huyera. E inmediatamente desató una búsqueda telepática. Efectivamente, encontró rastros de sangre y carne que se extendían hacia adelante. Pero después de cierta distancia, desaparecieron abruptamente. La anguila de la calamidad había desaparecido sin dejar rastro. Velocidad asombrosa, 7 se quedó desconcertado de nuevo. No había imaginado que la criatura pudiera retirarse tan rápido. Ahora, incluso si hubiera querido perseguirlo, no tenía idea de a dónde ir. Maldita sea, perdí la oportunidad perfecta para rematarlo. ¿Quién sabe cuándo llegará la próxima oportunidad? 7 apretó los puños, profundamente frustrado. Debería haber sujetado primero el cuerpo de la anguila de la calamidad, asegurándose de que no pudiera huir, antes de lanzar el ataque final. Pero ahora el momento había pasado. Y nadie sabía cuándo ni dónde regresaría la anguila de la calamidad. ¿Cuánta devastación más podría causar antes de eso? Suspiró. 7 dejó escapar un profundo suspiro, el arrepentimiento pesaba sobre sus hombros. Luego se giró hacia el camarón cosechador, que caminaba lentamente en una dirección a pesar de sus heridas. Sus movimientos eran lentos debido al daño que había recibido. Esperar. 7 gritó y envolvió al camarón en una luz suave. La luz tenía poder curativo y cerraba rápidamente sus heridas. El camarón de la cosecha sintió que se curaba. Y asintió agradecido hacia 7. ¿Vas a buscarlo? Podrías morir. Desde la batalla anterior, a Seven le quedó claro que el poder del Harvest Prawn estaba muy por debajo del de la Calamitiel. Si volviera a luchar, probablemente perecería. Sin embargo, el camarón simplemente asintió, imperturbable ante el peligro. ¿Por qué luchas? ¿Para sobrevivir? ¿O para proteger a otros? 7 no pudo evitar preguntar, curioso por la determinación de la criatura. Pero sin forma de comunicarse, no obtendría respuesta. Aún así, la firme silueta del camarón de la cosecha alejándose decía suficiente. Continuaría luchando contra la anguila de la calamidad sin importar el costo. Suspiró, si tan solo tuviera una cápsula monstruosa conmigo. 7 murmuró para sí mismo. Si tuviera uno, podría almacenar el camarón y llamarlo cuando fuera necesario para luchar juntos. Después de terminar la curación, Seven volvió a su tamaño normal y voló a la superficie.
Anteriormente, debido a la presencia de la anguila de la calamidad, el clima del océano se había vuelto catastrófico. Tsunamis, tornados y remolinos por todas partes. Pero ahora, el cielo estaba claro y tranquilo. Como si la tormenta nunca hubiera ocurrido. Entonces, ahuyentar a la anguila de la calamidad cuenta como una victoria para el langostino de la cosecha. 7 pensaron en el efecto post-victoria de la criatura. Cuando gana, la flora y la fauna dentro de un radio de 800 kilómetros florecen durante 8 meses. Eso podría ayudar en gran medida a resolver la escasez de alimentos en muchos lugares. Bien, ¿qué pasa con la situación de Leo? 7 recordó la invasión anterior de criaturas de disco y voló inmediatamente de regreso a la ciudad. Cuando llegó, se encontró con ruinas por todas partes, restos monstruosos y cadáveres destruidos de criaturas de disco. En ese momento, Leo estaba disparando un rayo de energía que acabó con las últimas criaturas del disco. Una vez hecho esto, se quedó allí, respirando con dificultad y miró a su alrededor. Todos los monstruos y criaturas de disco finalmente habían sido eliminados por él y los 5 super robots dioses estelares. Gracias a todos. Leo levantó una mano en agradecimiento hacia los robots ligeramente dañados que estaban a su lado. Estos robots eran muy inteligentes y, al recibir el agradecimiento de Leo, cada uno de ellos asintió en respuesta. León. 7 descendieron del cielo y aterrizaron junto a él. 7, ¿los derrotaste? Leo preguntó rápidamente. No. La anguila de la calamidad fue astuta y logró escapar. En cuanto al langostino de la cosecha, no es un enemigo, así que no hay necesidad de destruirlo. 7 meneó la cabeza con expresión preocupada. La anguila de la calamidad escapó. ¿Qué haremos si vuelve a causar caos? Leo preguntó con preocupación. Tendremos que eliminarlo cuando resurja. Seven estaba claramente frustrado y todavía se culpaba por ser demasiado descuidado. ¿Y qué pasa con las criaturas del disco? ¿Están todas eliminadas? Miró a su alrededor las pilas de cadáveres de criaturas de disco y preguntó. No te preocupes, ya los hemos derrotado a todos. Sin duda, eran más duros que los monstruos y criaturas de disco a los que nos hemos enfrentado antes, pero contra los super robots Dios Estelar y Mikaioken, no tuvieron ninguna oportunidad. Leo asintió con firmeza, lleno de confianza. Es un alivio. 7 dejó escapar un suspiro. Ja 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 ja. De repente, de entre las ruinas surgió una risa aguda e inquietante. E inmediatamente puso en alerta a Seven y Leo. Ultraman. ¿Crees que esto significa la victoria? Te equivocas. El imperio de la Estrella Negra conquistará la Tierra pase lo que pase. Ja 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 ja. Era el comandante negro emitiendo una declaración de guerra a 7 y Leo. Estaba claro que sus ambiciones para la Tierra estaban lejos de terminar. ¿Invasores extraterrestres, eh? Sinceramente, si supieran lo peligrosa que es la Tierra hoy en día, ¿seguirían tan obsesionados con ella? Leo no pudo evitar preguntarse en voz alta. Después de todo, la Tierra ahora tenía SCPs vagando por ahí. Si los extraterrestres lo supieran, todavía se atreverían a poner sus miras aquí. Siempre hay quienes no se preocupan, incluso aquellos que querrían capturar los SCP para sí mismos. Seven se había encontrado con muchas razas alienígenas malvadas y sabía lo arrogantes que podían ser. Con SCP, invasores alienígenas y monstruos presentes, la situación de la Tierra empeoraba día a día. Nadie podía predecir lo que sucedería después. Ahora que todos los monstruos fueron derrotados, el siguiente paso fue limpiar el campo de batalla. Tony Stark. Oye, entonces, ¿van a dejar ir a esa anguila calamidad? Dan Moroboshi. No es que lo estemos dejando ir. Simplemente ya no lo encuentro. Tendremos que esperar a que resurja. Bruce Wayne. Así que ni siquiera tú lograste contenerlo ni matarlo. Se están volviendo tan aterradores los SCP. Garp. Una criatura incontenible. Qué mala noticia. Radamantis. Que no puedas contenerlo no significa que nosotros no podamos.
Si nuestro ejército del inframundo se enfrentara a él, lo derrotaríamos sin dudarlo. Loki. ¿En serio? Entonces ¿por qué no te ocupaste de ese bicho antártico? ¿Fue por miedo? Radamantis. ¿Qué dijiste? Cardia. Tiene razón. ¿Por qué no intervino tu ejército de Hades? Parece que estabas demasiado asustado. Deja de ladrar. Radamantis. Escorpio, estás cortejando a la muerte. Solo. Basta, Radamantis. Cállate, nos estás avergonzando. Radamantis. Sí, señor Hades. Hipnos. Hablando de ese bicho antártico, ¿dónde está Kioma? Aún no lo encontramos. Thanatos. Esperemos que no esté haciendo algo estúpido. Felicitaciones a Daigo por derrotar a Kayako. Recompensa. Energía ilimitada. Justo cuando todos estaban esperando que apareciera el siguiente SCP, una voz sonó desde la pantalla. Kazuma. ¿Eh? Daigo. ¿Venceste a Kayako? Daigo. Sí. Acabo de tener la oportunidad de revisar la pantalla. Rogers. ¿No se suponía que estabas lidiando con una especie de entidad relámpago? ¿Cómo se convirtió en Kayako? Daigo. Suspiro. Es complicado. Resulta que Kayako había estado controlando la entidad del rayo todo este tiempo. Tony Stark. ¿Qué quieres decir? Explícamelo. Daigo. Bien, esto es lo que pasó. Universo Ultraman Tiga TPS había lanzado una guerra total contra el pueblo del rayo. Debido al rápido desarrollo de la tecnología electromagnética por parte de la humanidad, la gente del rayo ya no pudo sobrevivir y comenzó a mutar, lo que resultó en la aparición de innumerables gasotes que arrasaron la civilización humana. Los humanos no podrían vivir sin ondas electromagnéticas, pero la gente del rayo no podría vivir con ellas. Aunque ambas eran especies nacidas en la Tierra, la guerra se había vuelto inevitable. Solo un lado pudo sobrevivir. En la actualidad, Suayou Jet de TPS, Atlantis y King Sark de Guts han sido desplegados para atacar el nido de la gente del rayo. Sin embargo, todos sus misiles fueron repelidos por el campo electromagnético que rodeaba el nido de nubes de tormenta. Ni siquiera el camión de partículas de pedanio del Rey Gozart pudo abrirse paso. Déjame acercarme. Dentro del Rey Gozart, Shin gritó y aumentó la propulsión de la nave, cargando hacia la nube. ¡Idiota! No seas imprudente. Ori gritó cuando vio el movimiento impulsivo de Shin. Pero Shin lo ignoró y cargó directamente hacia el nido de nubes de tormenta, disparando granadas a medida que avanzaba. Sin embargo, en el momento en que las granadas se acercaron al nido de nubes, rebotaron en la barrera electromagnética. Al ver esto, Shin decidió ignorar todo y lanzarse directamente al asunto. Vamos, gente del rayo. Dejadme destruiros a todos. Su voz estaba llena de ira. No hace mucho tiempo, el novio de Mayumi, Tomo, fue asesinado por un gasote. Mayumi había llorado durante días, y como su hermano mayor, Shin no podía soportar verla así. Odiaba profundamente al pueblo del rayo y los culpaba por el dolor de su hermana. BZZZZT BZZZZZT. La nube estaba llena de truenos. Pero no sonaba como un rayo normal. Más bien, parecía el gruñido bajo de una bestia. La tensión en el aire era espesa y siniestra. Dentro de la nube oscura, donde la visibilidad solo llegaba a través de destellos de relámpagos, Shin estaba empapado en sudor. Sala de mando del TPS. El capitán Iruma y el jefe Sawai estaban mirando el monitor, que mostraba imágenes del Rey Gozart dentro de la nube de tormenta. Shin, sal de ahí. Regresa a la formación. Iruma dio la orden inmediata, sintiendo que algo andaba terriblemente mal. Comprendido. Shin también quería irse. No quería permanecer más tiempo en un entorno tan inquietante. Pero tampoco quería irse con las manos vacías. Presionó el botón de disparo. Pero el cañón de partículas de Pedanium no disparó. HM. Qué raro, Shin frunció el ceño y presionó el botón nuevamente. Pero aún así, nada.
El cañón de partículas de pedanio no disparó. No está cargada la munición. No puede ser, la energía está al máximo. No me digas que el botón está roto. Su confusión se profundizó. Muere, muere, muere. De repente, una voz extraña resonó en sus oídos. ¿Quién está ahí? Shinhan se puso alerta de inmediato y miró a su alrededor, pero solo había oscuridad, iluminada de vez en cuando por relámpagos. Nada más. Muere, muere, muere. La voz volvió a sonar, esta vez más clara. Algo en ella lo desconcertó. Le revolvió la mente, haciéndole sentir una extraña tensión. Estaba sudando profusamente y apenas podía mantener la vista enfocada. El miedo le hizo querer desesperadamente salir de allí. Intentó alejar al rey Gosar, pero, por más que movía la palanca de control no pasaba nada. ¿Qué pasa? Cundió el pánico. No había habido problemas previos y, de repente, todos los controles fallaron. Muere, muere, muere. Ahora la voz era más fuerte y esta vez podía decirlo. Era una voz femenina profunda y gutural. Cuartel general, cuartel general. Algo anda mal aquí. Shinhan intentó rápidamente comunicarse con la sala de mando. Pero de repente la pantalla se quedó estática. ¿Qué demonios? Frenéticamente, trabajaba los controles, pero no importaba lo que hiciera, la pantalla seguía siendo una pared de ruido visual. Entonces notó algo. Esos copos de nieve en la estática, no eran partículas. Eran caras. Sí, innumerables rostros humanos, borrosos, retorcidos y, sin embargo, inquietantemente discernibles. Debería haber mirado hacia otro lado. Pero algo lo obligó a mirar fijamente. Su rostro, inconscientemente, se acercó un poco más a la pantalla. Y entonces lo vio claramente. No era estático. Era una masa de rostros humanos cambiantes, que subían y bajaban, retorciéndose. Hasta que de repente se congelaron. Ahora la pantalla estaba llena de rostros grotescamente distorsionados, apiñados unos contra otros, mirándolo fijamente, presionando contra el cristal como si intentaran atravesarlo. ¡Ah! El terror hizo gritar a Shinhan. Retrocedió, estrellándose contra el respaldo de la silla, con el rostro contraído por el horror. ¡Bum! Un trueno afuera sacudió todo el centro de comando. Un relámpago iluminó la habitación. Shinhan instintivamente se giró hacia el monitor externo, y lo que vio hizo que su corazón casi se detuviera. La vista exterior ahora estaba bloqueada por un enjambre de mujeres idénticas vestidas de blanco, aferradas al exterior de la cabina, sofocando la visibilidad. Cada uno lo miró con ojos muertos y sin alma. Era como si pudieran verlo a través del cristal. Jeje, fantasma. Fantasma. Su grito se convirtió en un chillido. El miedo se apoderó de él por completo. Entonces, de repente, una enorme sensación de ingravidez lo invadió. El rey Gosard estaba cayendo. Bip bip bip. Gritos de advertencia llenaron la sala de control mientras todos los instrumentos se volvían locos. Shinhan estaba paralizado por el terror, incapaz de actuar. Muere, 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 muere. La extraña voz ahora le cortaba los oídos como cuchillos, y su tono se agudizaba hasta causarle un verdadero dolor mental. Se agarró la cabeza y gritó. ¡Ah! En la sala de mando del TPS el capitán Iruma y los demás observaron horrorizados cómo la pantalla de Shinhan se volvía completamente blanca. Habían perdido todo contacto. Date prisa e informa al equipo de Ori. Ordenó Iruma. No es bueno. El rey Gosard está cayendo. Nosue gritó. Su computadora, conectada al sistema de la nave, había detectado la caída libre. ¿Pero acaso el rey Gosard no tiene los sistemas más avanzados? ¿Cómo pudo caerse así? Sawai preguntó conmocionado. Ni idea. El sistema se ha colapsado por completo. No funciona en absoluto. Nosue respondió mientras probaba cada comando. Si se estrella desde esa altura, Shinhan morirá instantáneamente. Todos palidecieron ante esas palabras.
La fundación contactó inmediatamente con los pilotos del Soyuz. El rey Gozard está cayendo. Intercéptalo y rescátalo. ¿Cómo se supone que vamos a salvarlo? Ori gritó ansiosamente. No podemos alcanzarlos. Rena, pilotando el Soyuz 1, lo había llevado a la velocidad máxima, pero incluso entonces, no había forma de alcanzar a tiempo al rey Gozard que descendía. En tierra, Daigo ya había recibido la noticia de la caída. Al no ver a nadie cerca, rápidamente sacó el Sparklense y se transformó. El rey Gozard estaba a punto de estrellarse contra la tierra. Si aterrizara, la explosión resultante mataría a todos los que estuvieran cerca y convertiría a Shinjem en pasta. Pero en ese momento crítico y un rayo brillante se disparó desde la distancia, formando un colchón de luz que retrasó la caída. Absorbió el impacto, protegiendo la nave y a su piloto. Daigo, ahora Ultraman Tiga, apareció en escena. Él fue quien los salvó. Todos los que observaban suspiraron aliviados. Tiga colocó suavemente al rey Gozard en el suelo, pero luego notó algo extraño. Desde su perspectiva, una niebla oscura y misteriosa emanaba de la nave y del piloto que se encontraba en su interior. Sin embargo, la niebla parecía temer a Tiga y no se atrevió a acercarse a él. Tiga levantó su mano derecha y envió un rayo de luz hacia la nave, extrayendo a Shinjem de adentro. Shinjem estaba envuelto en zarcillos de aura negra, como si estuviera poseído. Se retorcía sin control, con los ojos en blanco. Parecía que estaba a punto de morir. Tiga brillaba débilmente y en el segundo siguiente, toda la niebla negra, sobre Shinjem y el barco, desapareció. El cuerpo de Shinjem se relajó lentamente. Empezó a recuperarse. Tiga lo recostó suavemente. ¡Boom! De repente, el nido de nubes de tormenta que había encima estalló en un ensordecedor trueno. Tiga levantó la mirada bruscamente. La superficie de la nube se agitó con violentos relámpagos. Todos los dispositivos y sistemas electrónicos circundantes se cortocircuitaron a la vez. Incluso los equipos de comunicaciones comenzaron a emitir una voz escalofriante y repetitiva. Morir. Era una voz llena de tanto resentimiento que incluso escucharla podía provocar pánico absoluto. Todos los aviones de combate cercanos comenzaron a funcionar mal y a caer del cielo. Por más que los pilotos intentaban recuperar el control, se estrellaban. Tiga tomó vuelo rápidamente e interceptó los aviones que caían en picada, atrapándolos uno por uno y colocándolos de manera segura en el suelo. ¡Boom! Pero justo cuando tocó tierra, un enorme rayo descendió de la nube. El disparo golpeó a Tiga en la espalda. El impacto explosivo lo derribó. Y su cuerpo cayó y se precipitó directamente hacia los aviones y las personas que estaban dentro de ellos. Final del capítulo.